Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. ¿Cómo estáis? Gracias. Bienvenidos desde Madrid. Gracias. Andrea. Yo voy viendo caras conocidas acá. Qué bueno. Buenos días desde Lima, Perú, nos dicen, desde Argentina. Bienvenidos a todos. Antes de nada, os quería comentar un poquito sobre nuestro centro, sobre Psicoveritas, que es el centro desde donde organizamos esta conferencia. Para aquellos que no nos conozcáis, Psicoveritas es un centro de psicología que está especializado en terapias de tercera generación, en adopción y alto rendimiento. Y tenemos más de 30 años de experiencia, tanto en niños, adolescentes como en adultos. Nuestra sede está en Madrid capital, pero además contamos con otro centro en Alcorcón, también para dar cobertura al sur de la ciudad. Además, Psicoveritas ha participado en proyectos y ha dado formación en muchas comunidades del territorio español, así como en otros países, tales como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Venezuela, México o Etiopía. La misión de Psicoveritas es estar a la última en todo lo relacionado con la psicología y la adopción y ayudar a sus pacientes a que se sientan cada vez mejor, alcanzando la mayor calidad de vida y bienestar posible. Todo esto siempre pues, bajo los valores del respeto, honestidad y responsabilidad que aboga nuestra directora Montse la Pastora y que siguen pues, todos los componentes del equipo. Y con ello voy a presentar a Montse la Pastora. Montse es psicóloga, es especialista en psicología clínica reconocida por entidades nacionales e internacionales como la FEAP, la FPA y EuroPsy. Se ha formado en diferentes abordajes psicológicos y ha incorporado terapias de última generación como el MDR, de la que es consultora, de niños, adultos y adolescentes, y otras terapias del neurodesarrollo en sus centros. Ha publicado los libros Niños adoptados, estrategias para afrontar conductas, y Adopción, trauma y juego, manual para tratar a los niños adoptados y maltratados a través del juego. Además, es coautora del cuestionario Cuida, el cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores, y del cuento Mirándome con amor, así como de muchos artículos relacionados con la adopción. Ha impartido cursos a padres y profesores relacionados con la adopción, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que más destacaría de su trayectoria profesional es su entusiasmo con el que trabaja y la ilusión que pone cada día en todo lo que hace. Y por otro lado tenemos a Sandra Baita. Sandra es psicóloga clínica, terapeuta y consultora MDR. Trabajó durante 15 años en programas gubernamentales de la ciudad de Buenos Aires en el diagnóstico y tratamiento del maltrato infantil. Ha capacitado por 10 años a jueces y fiscales de la República de Uruguay. Es miembro del Comité de Niños y Adolescentes y profesora de los programas de entrenamiento en tratamiento del trauma complejo y la disociación de la ISSTD, la International Society for Study and Trauma and Dissociation. Autora de capítulos como Trauma infantil, disociación y abuso en publicaciones internacionales y del libro Rompecabezas, una guía introductoria al trauma y la disociación en la infancia. Y sin más, os doy paso. Montse y Sandra, adelante. Muchas gracias, Nazmé. Nazmé es compañera de equipo de Psicoveritas y hoy está aquí acompañándonos. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo algo que seguro que todos sabemos, como la violencia y el maltrato es algo que va a afectar al desarrollo del niño a corto, medio y largo plazo. Y tenemos que entender por violencia no solamente cuando a un niño lo pegan o cuando a un niño lo abusan. Hay muchísimas situaciones, como puede ser la humillación, que eso va a generar un efecto en su cerebro también. O sea, la parte del cerebro que se activa cuando una persona se siente humillada, cuando un niño se siente humillado, es la misma que cuando le dan una patada o una colleja. Desde ahí tenemos que intentar reparar y proteger y tratar todas estas cosas que luego les van a afectar a lo largo de su vida, ¿no? El cerebro de un niño es algo que está muy blandito, ¿no? Cuando nace
nace totalmente inmaduro porque no ha tenido espacio para salir. Entonces, cuando a un bebé, un cerebro inmaduro, le pasan cosas que no puede aguantar, se va a deformar. Es como si a un niño que utiliza un 35 de zapato le ponemos un 33. Le va a doler y le van a salir ampollas. Si se lo quitamos, probablemente se le curará la ampolla. Pero si cada día le tenemos puesto un zapato mucho más pequeño, ese pie se acaba deformando. ¿Qué significa eso? Pues que su desarrollo va a sufrir alteraciones en todos los niveles, en el cognitivo, en el sexual, porque todo le va a ir afectando. Hay un autor, Daniel Hughes, que dice que en el trauma del desarrollo se va a ver afectado el apego, la biología del niño, que luego iremos desarrollando todo esto, la parte cognitiva, la parte de regulación, la parte de autoconcepto, la disociativa, por supuesto, y cada una de ellas nos va a dar pues, unos síntomas que vamos a ir viendo en su desarrollo. Sandra, dinos tú alguna cosita y seguimos hablando. Yo pensaba mientras te escuchaba y hoy en la mañana cuando me desperté y pensaba en este encuentro que íbamos a tener, que cada vez estoy más convencida y cada vez soy más insistente a la hora de plantear que cuando estamos hablando de este problema no estamos hablando de una etapa de la vida solamente, sino que estamos hablando de toda la vida del ser humano. Por eso cuando estamos hablando del trauma del desarrollo, el desarrollo es el desarrollo del ser humano. La violencia interpersonal es uno de los problemas más democráticos que existen, porque no distingue absolutamente nada. No distingue de raza, no distingue de religión, no distingue nivel educativo, no distingue género y no distingue etapa evolutiva. Entonces, cuando te escuchaba decir, ¿no? Todo lo que queda afectado, lo que se me ocurría pensar era qué es lo que sucede cuando nosotros no vemos a esas situaciones en esas etapas de la vida del ser humano. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño está expuesto a situaciones de violencia y de negligencia que reiteradamente lo van obligando a seguir creciendo el tamaño de su piecito, pero a seguir utilizando un calzado mucho más pequeño? Y entonces esas experiencias van forzando un desarrollo que no es el adecuado. Claro, yo creo que ahí también es importante para los padres que haya por aquí, que vea uno por ahí, que entiendan que esta deformación, este daño que genera el cerebro, a veces no se va a ver hasta tiempo después, ¿no? Si un niño tiene un daño en la parte del lenguaje, no lo vamos a detectar hasta que hable. Si se ha deteriorado la parte de la sexualidad, no lo vamos a detectar hasta que esta parte se ponga en funcionamiento. Entonces, es importante trabajar con los niños muy pequeños, porque aunque no lo veamos, sí sabemos, ¿no? La negligencia, por ejemplo, hace muchísimo daño. Es mucho más difícil trabajar con un niño que ha sufrido negligencia severa, que va a estar hipoactivado, como que todo le da igual, no está nada excitado, que un niño que a lo mejor le han pegado, han abusado, pero su nivel de comportamiento nos va a dar paso a acceder de una manera, bueno, por lo menos acceder a poder trabajar con él. Entonces, la negligencia, o sea, el abandono es el peor tipo de maltrato que hay. Entonces, sabéis que trabajo mucho con niños adoptados. Pero además, esa negligencia, ese bebé que necesita del otro para sobrevivir y no le ayudan, no le satisfacen, va a quedar generalmente en estado de necesito. Y por mucho que le digamos los papás adoptivos, ahora ya vas a estar aquí, vas a tener, no se lo puede creer. No se lo puede creer porque lo lleva grabado casi en su ADN. No puedo fiarme del otro. Y a lo mejor ha estado en negligencia 6 meses, 3 meses, ¿no? Y ese tiempo, que tal vez desde la concepción de un ser humano es poco, porque si nosotros pensamos desde nuestra perspectiva adulta, ¿cuántos son 3 meses, 6 meses, o 1 año, o 2 años? Desde nuestra perspectiva, ese tiempo parece corto.
Pero cuanto más pequeño es el niño, ese tiempo, esa cantidad de tiempo, cualitativamente es mucho más importante. 3 meses en el desarrollo de un bebé no tienen nada que ver con los 3 meses de vida en un adulto que está en los 40 años. Un año de exposición en una criatura de 4 o 5 años tiene un impacto que no es el mismo que va a tener un año de estar viviendo estresado a los 50. Entonces, necesitamos empezar a poner la mirada, a calibrar nuestra mirada. Hablabas recién de la negligencia y de lo que se ve y de lo que no se ve. Y yo pensaba precisamente que esto es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque generalmente tendemos a ver como problemático lo que se ve y es disruptivo, que por supuesto desde la perspectiva de lo terapéutico es como si uno dijera, bueno, por lo menos tengo la punta de un ovillo y ya sé por dónde me tengo que meter. Donde no se ve nada, uno está como en una especie de panorama a oscuras. Uno sabe que está, es como si dijéramos, yo sé que estoy adentro de una habitación, pero esto está tan oscuro que necesito empezar a ver cómo me oriento y cómo oriento el trabajo que voy a hacer. Y eso es igual en todos los ámbitos en los cuales el niño se mueve. Esto es igual en la escuela, esto es igual si el niño practica un deporte o tiene alguna actividad social en un club. Esto es exactamente lo mismo cuando está en la casa, es exactamente igual cuando está en un centro de acogimiento. Y ese es solamente el primer nivel de desafío, porque creo que hay todavía otro nivel más de desafío, y tiene que ver cuando nosotros somos capaces de echar un poco de luz en esa habitación que está a oscuras. Echar un poco de luz ni siquiera significa que lo que voy a ver lo voy a ver nítido, que lo que voy a ver lo voy a entender con claridad. Yo estaba justamente ayer trabajando con una colega de México, y entonces estábamos hablando, ella estaba supervisando un caso de un niño que está en una familia de acogimiento y que estuvo prácticamente toda su vida en situación de institucionalización. Entonces, a simple vista, lo que se ve es muy claro. No le gusta estar en compañía de otras personas, tiene una enorme dificultad para reconocer emociones, para expresarlas, tiene un nivel de distracción que es supremo, y que lo lleva permanentemente a, digamos que arrastra además olvidos de cosas que suceden en una cotidianeidad y en un ritmo, pero que él simplemente se olvida de hacerlas. Entonces, eso es lo que vemos. El punto es cómo se origina todo esto. Entonces, algo de lo que hablábamos era que hay situaciones en las cuales se crece en una absoluta ausencia de un marco de referencia. Los niños que crecen y que permanecen demasiado tiempo en las instituciones o en las familias de acogimiento o en los orfanatos, están a merced de lo que va sucediendo a su alrededor. No hay alguien que esté decodificando lo que les sucede, no hay alguien que esté calmando personalizadamente su malestar. Se satisfacen sus necesidades y dependiendo del lugar del mundo en el cual estemos, la satisfacción de esas necesidades también va a ser un poco más sofisticada o un poco más empobrecida. Y la realidad es que ese niño sigue creciendo, o sea, su crecimiento sigue adelante, pero lo que está sucediendo a nivel del desarrollo interior está completamente empobrecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno habla hablando de este joven que atendía a esta colega mexicana. Tiene 16 años, uno habla, parece que entiende, pero de repente uno se da cuenta de que no entendió, porque el significado, la comprensión de lo que se le estaba planteando se le esfumó. Entonces, claro, ahí es muy importante hablar del lenguaje
cómo colabora en el trauma, ¿no? Cuando, lo que decía Sandra, cuando ese niño en ese marco en el que se mueve, nadie hay que le pueda mentalizar, que le pueda explicar, ahora estás triste, ahora estás enfadado, no tiene esos recursos. Él siente en su cabeza como un burullo, un caos que no sabe ponerle palabras. Y después hay palabras que tampoco ha podido aprender, o las ha aprendido de forma equivocada, ¿no? Imaginaos un niño que llega a casa, su tío Pepe, y su tío Pepe abusa de él. Y la mamá le dice, oye, hoy va a venir tu tío Pepe favorito a jugar contigo. Que pueden estar interpretando el que favorito es una palabra diferente a lo que significa. Favorito es, va a venir a abusar de mí. Entonces, a veces cuando hablamos con los niños, tenemos que tener todo esto en cuenta, porque a lo mejor ellos están en una clave y nosotros estamos en otra. Pues a ellos les falta, o sea, yo digo que cuando los niños, por ejemplo, de adopción internacional, cuando ellos llegan a España, por ejemplo, no tienen una primera lengua bien establecida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que además lo olvidan rápidamente. Entonces, olvidan mucho más rápido de lo que aprenden en el nuevo idioma, con lo que se suma un vacío de pensamiento, donde no saben dónde están, hablamos de las dificultades, manejo del tiempo, del dinero, todo esto que vemos en su día a día y que a veces nos cuesta trabajo entender, pero si lo tienes aquí, ayer lo has sabido hacer, pues todo eso son consecuencias de esa negligencia, de esa falta de marco, de ese ser los adultos el altavoz de su cabeza, donde podamos ir colocando todo aquello, ¿no? Y esto, por supuesto, dura. O sea, decíamos antes que no es el tiempo igual. Yo siempre pongo el ejemplo de, imaginaos que nosotros, ahora como adultos, nos tapan los ojos, nos meten en una habitación y estamos 2 horas sin saber si nos van a matar, qué nos van a hacer, escuchamos ruidos, estamos en estado de pánico, de supervivencia. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en salir a la calle con seguridad? Tardaríamos tiempo. Si nos imaginamos un bebé, que lo que él siente, si tengo hambre y no me da la comida, es que me muero y he estado así 2 meses, pues le dura toda la vida, ¿no? De hecho, los adultos, aquí trabajamos con adultos adoptados de 3 horas, 15 días. Ellos le dicen, yo no me he sentido abandonado, pero sí he sentido las consecuencias del abandono, ¿no? Esa rotura vincular que marca. Y como además, pues todo esto que estamos hablando del maltrato y los abusos, se suma a esa rotura vincular, ¿no? El maltrato, bueno, pues gritos, pegar, todo esto, Sandra, cómo va modificando todo eso, ¿no? Ese cerebro que se va deformando de alguna manera, ¿no? Y pensaba en esto que estabas haciendo, que estabas puntuando sobre el lenguaje, porque me parece sumamente interesante. El lenguaje es una vía de comunicación por excelencia en el ser humano. Y muchas veces lo que encontramos en estos niños a medida que van creciendo, algunos pueden tener dificultades en el aprendizaje escolar, en el aprendizaje académico, es decir, las dificultades a nivel cognitivo pueden ser tan profundas que entonces necesitan mucha apoyatura, ¿sí? Y tal vez no pueden seguir el desarrollo académico como otros niños de su edad, pero hay otros niños que tal vez con ayuda externa, pero pueden ir avanzando. No son alumnos descollantes, pero pueden ir avanzando en los cursos. Entonces, muchas veces me ha pasado que cuando yo estoy tratando de explicar esto a los padres o a otros profesionales, me dicen, pero cuando estamos hablando del lenguaje y de la comprensión y cómo se comprende lo que se recibe y lo que se escucha, inmediatamente tratan de ver ¿por qué esto sería así si tan mal en la escuela no le va? ¿Por qué sería así si ha podido pasar de curso sin quedarse retrasado? Entonces, y niños así con altas capacidades, ¿no? Solamente era un... Exactamente. Pero es distinto que yo me tenga que sentar a tratar de seguir el ritmo del profesor que me está enseñando geografía y tengo que tratar de ver cómo hacer para incorporar estos contenidos, a el lenguaje que tiene un contenido relacional, un contenido emocional, al que implica un intercambio con otro ser humano. En ese es un desierto. No saben las emociones, ¿no? Exactamente. Y además es un lenguaje muy limitado, es decir, una expresión en el rostro de otro tiene un solo significado, y generalmente ese solo significado es el que resuena con la experiencia que yo tuve.
lo que me dicen lo entiendo de manera literal, y literal es literal, entonces, sí, por supuesto, tal vez termine con la escuela, y tal vez pueda aprender un oficio, que muchas veces es como la preocupación, ¿no? Que pueda hacer algo que sea productivo, pero es que ese no es el único ámbito de desarrollo del ser humano. El otro ámbito, el que funciona como el soporte, que es la posibilidad de establecer relaciones recíprocas, relaciones sanas, relaciones simétricas, en ese es a donde hacen agua y es ahí a donde nosotros tenemos que prestar El atención. poder ayudarles a desarrollar la empatía, ¿no? O sea, un bebé va a generar empatía cuando su mamá le coge, ¿no? Y su estado interno se va a poner en la misma sintonía que el estado de su bebé. Si él ve a la mamá contenta, él sabe que también está contento. Pero si no hemos pasado por este proceso, son emociones, como dice Sandra. Generalmente en ese caos, yo os decía, muchos niños, cualquier emoción es rabia o tristeza, o mucha alegría, pero que ni saben calibrar la rabia, ni saben calibrar la tristeza, ni saben calibrar la alegría. En estas relaciones sociales que dice Sandra, un niño agarra a otro porque lo quiere mucho y lo muerde y lo hace daño, porque no es capaz de controlar el cuerpo, porque no es capaz de controlar sus estados. Pues son estados internos que están absolutamente desregulados, ¿no? Si nosotros tenemos esta ventana de tolerancia para poder gestionar nuestras emociones, ellos la tienen así. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa choca, ¿no? Y ahí que vemos pues esas respuestas absolutamente desproporcionadas, ese malentendimiento, ¿no? Niños que vienen en el metro y te dicen es que me están mirando mal, ¿no? Es una mala interpretación. En esa negligencia de la que hablábamos y en todo esto que decimos, cuando un bebé no está satisfecho, ¿qué es lo que él va a generar sobre sí mismo? Por supuesto no con pensamiento, sí con sensación, que es lo que vemos en los niños adoptados. Generalmente no valgo, no soy querible y tengo la culpa. Si yo he sido un bebé bueno y he nacido bien y me pasa esto, algo malo tiene que haber en mí. Entonces, tenemos que luchar con eso, además de esas otras dificultades, que el cuerpo calloso no funciona bien, con lo que el humor no lo entiende, las metáforas. Entonces, es un trabajo y yo creo que esto, si tanto profesionales como padres lo entendemos, podemos abordar la situación de una manera muchísimo más efectiva, ¿no? Yo siempre digo que los padres tienen que renunciar a que el niño estudie. Se estudia bien, pero es tan importante que el niño se sienta querido, porque no se va a sentir querido. Hay niños que llevan aquí 6 años y siguen preguntando a los papás, ¿me vas a venir a buscar? ¿No? O, pues eso, que le vas a decir algo y el niño se retira como si le fueras a pegar. Entonces, tenemos que entender que eso es un trabajo, yo digo, tenemos que decir mantras y a pico y pala, y a pico y pala, y a pico y pala, con todas estas manifestaciones que son muchas, que vemos, y cuando vemos a un niño en estado de disociación, pues desde luego ahí tenemos que tener muchísimo más cuidado. ¿No, Sandra? Como cogen una parte chiquitita que no pueden soportar y como tienen que seguir sobreviviendo, dejan ahí una parte, un cachito de mí lo dejo ahí. Pero esta parte a veces actúa. Es cuando los padres te dicen, es que parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una sensación interna de hambre, pues conecta con que le han traído tarde el bocadillo. Y entonces reacciona como si le fueran a matar. Entonces, todo esto lo tenemos que entender, ¿no? Y decías recién a pico y pala, pico y pala, pico y pala, y yo me acordaba justamente ayer en esta supervisión que lo que hablaba con esta colega era la importancia de de trabajar con los tutores de este joven, casi con la misma pasión y con la misma constancia y con la misma intensidad con la que se trabajaba, con la que se está trabajando con él. Porque la realidad es que nosotros los vemos y a simple vista no hay nada que parezca grave. Cuando aparecen estas cosas, ¿sí? Esta cuestión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o cosas como, por ejemplo, parece otra niña, o no parece mi hijo, o no tiene nada que ver con cómo yo lo eduqué, o no sé qué se le chifla dentro de la cabeza, y cuanto más grandes son estas
probablemente estos episodios se puedan presentar incluso con conductas muy disruptivas y los padres empiezan a ver como que están criando a un potencial delincuente. Todas esas cosas, todas esas miradas, lo que van produciendo es desconexión. Y esa desconexión el niño la lee como que tenía razón. O sea, la manera en la que yo leía el mundo es adecuada, es correcta. Porque esta reacción del adulto lo que me está diciendo es que lo que yo interpreté era así. Y muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hablo con los padres de las manifestaciones disociativas de sus hijos, a veces lo que sucede, por ejemplo, es que en una sesión descubrimos que sienten una voz que les está diciendo algo, y entonces, claro, como reciben de mí una respuesta como normalizada. A ver, vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, por supuesto, ellos van a su casa y a la hora de la cena está todo el mundo sentado a la mesa y le cuentan a los padres que hoy estuve hablando con Sandra que tengo una voz adentro de la cabeza y entonces yo tengo una llamada telefónica de la madre diciéndome que necesito saber si mi hija está loca. Entonces, yo les empiezo a explicar, les hablo, les explico que esto no es un síntoma de locura, pero para los padres también es importante que nosotros les estemos reiterando, porque para nosotros a esta altura del partido Montse es sumamente normal encontrarnos con estas situaciones, pero para los padres no, y para los maestros no lo es tampoco, y probablemente para otros profesionales que trabajen por fuera de nuestros... Claro, yo tengo muchas manifestaciones, ¿no? De que dicen, es que es mayor y se pone a chuparse el dedo, que eso no se lo puedo consentir, pues que quiere que le acune. Claro, porque está en modo 2 años, y cuando está en modo 2 años, lo tienes que tratar como si tuviera 2 años. No puedes pedirle más. Entonces, hay un montón de manifestaciones de este tipo, pues la memoria, por ejemplo. Hoy hemos estado estudiando toda la tarde y mañana va al examen y saca un 0. No pone interés, parece mentira. No, es que le falta el fijador de la memoria. De verdad, no se les quedan fijar. O niños que no pueden, que están continuamente moviéndose, que aparte de la agitación, pues este trauma del desarrollo también implica que todos esos reflejos primitivos que los demás hemos integrado, no todos, pero algunos, pues siguen presentes. Entonces, si el niño tiene un reflejo en la espalda activado y cada vez que toca la silla se mueve, pues es que no puede. Es como si yo soplo a los ojos, vais a cerrarlos, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pues eso, tiene los reflejos inmaduros, tiene muchos síntomas disociativos. Yo una de las cosas que les hago es hacerles el circo y decirles, esta es tu cabeza, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿No? Y a veces nos sorprendemos, porque cuando el niño tiene disociación lo entiende perfectamente. O cuando le dices, ¿tienes alguna voz que te hable? Lo entiende perfectamente. Si se lo dices a alguien que no, te dice, me estás preguntando algo muy extraño, ¿no? Tener amigos invisibles, bueno, todos estos cambios de los que hablamos, que en casa son maravillosos y en el colegio no hay quien los aguante. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con ese daño, con esa disociación de la que los niños, la mayoría que han pasado por trauma infantil, trauma complejo temprano reiterado durante tiempo, van a manifestar, ¿no? Sí, y yo recuerdo una vez hablando e intercambiando con algunas, yo las llamo colegas, pero en realidad fueron las personas que a mí me enseñaron sobre disociación. Lo que pasa es que ellas no quieren que las llame mis maestras, entonces a veces me sale mis maestras y otras no son mis maestras. Ahora ya soy colegas. Y recuerdo, por ejemplo, una vez, era una conversación que estábamos teniendo sobre una preconferencia que habíamos dictado que estaba armada de manera tal que había un tronco nuclear sobre la explicación de lo que era la disociación, que podía servir para clínicos, para médicos, para maestros, y luego por la tarde se habían hecho 3 secciones diferentes. Una era explicar la disociación para los terapeutas, para los que tenían que trabajar a nivel clínico, otra era la disociación para maestros y educadores, y otra era el trabajo a nivel forense. Entonces después nos reunimos y veíamos todas nuestras apreciaciones, ¿no? Y una de ellas dijo algo que a veces decimos cosas que parecen como tan simples,
que ni siquiera vale la pena pararse a verlo. Pero ella dijo una cosa que a mí me quedó como tallada a fuego, y es, yo necesito que toda la gente que está en contacto con este niño sepan exactamente todos lo mismo respecto de por qué reacciona de esta manera. Y que todos respondan de una manera coherente a esa reacción. Porque en cuanto uno lo entendió y responde de manera coherente a esa reacción, por ejemplo, si se está chupando el dedo y tiene 14 años, acercarse, calmarlo, tranquilizarlo, mostrarle la presencia, pero en otro ámbito que se chupe el dedo viene con una respuesta de burla, entonces, decía ella, la verdad es que nuestro trabajo se hace muy complejo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al niño que no importa cuánto lo queremos ayudar a unir todos esos distintos fragmentos de su experiencia, el mundo lo va a seguir tratando de esa manera, el mundo lo va a seguir ayudando a necesitar esa fragmentación. Entonces, estamos hablando de algo que tiene incidencia en todos los ámbitos en los cuales podemos trabajar con niños. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? ¿Qué profesores, qué padres? Porque algunos padres entienden y otros, después de haber estado toda la hora explicándole el cerebro, te dice, ya, pero mi hijo tendrá que estudiar, ¿no? Pues sí, sí. O psiquiatras que mandas a alguien con una disociación porque está siendo abusada mal de mayor y te dicen, bueno, ya tiene 18 años, 2 psiquiatras. Entonces, a veces nos encontramos con un entorno muy negativista, muy, muy difícil, ¿no? No sé, hacemos informes, hablamos con los profesores, estamos dispuestos, pero a veces es para mí es lo más difícil. Los niños a veces es complicado, pero con ellos tenemos más armas, pero con los padres, por ejemplo, a veces no sé vosotros la experiencia que tenéis, pero a veces es muy difícil que puedan llegar. Yo sé que es difícil entenderlo, pero te tomas el tiempo, les acompañas, les explicas cada día, les respondes a su email. Tiene que estudiar. Es absolutamente cierto. Por eso yo creo que una de las cosas una de mis grandes aspiraciones en la vida, que por supuesto que no la voy a poder cumplir porque necesitaría vivir 3 vidas paralelas para eso, es que cuando estamos hablando de estos temas, nos escuche la mayor cantidad de gente de la mayor cantidad de ámbitos. Que no se reduzca solamente a una intervención terapéutica, que no se reduzca solamente a una intervención educativa, sino que haya como una especie de ola en la que todo el mundo entienda. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo, que los padres, frente a una cuestión que yo les estoy explicando, tal vez ellos van a otro profesional que les dice exactamente lo contrario. O que les dice, ya ha pasado infinidad de veces, que les dice que, ¿qué es eso de la disociación no existe? ¿De qué están hablando? Sí, aquí también pasa, ¿no? Y entonces en esas situaciones los padres, ¿qué es lo que hacen? Sacan al niño de esta terapia y lo meten en la otra porque la otra se les hace más comprensible, más funcional. Pero esos vuelven, porque al final, pues eso, los niños que nos vienen rebotados de 4 o 5 psicólogos, que no te preocupes, que ya se le pasará cuando sea mayor, que no pienses en la adopción que era muy pequeñito, y no se pasa. Y todas estas cosas cada vez, bueno, pues se van poniendo más de manifiesto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importantísimo cuando empezamos a trabajar desde chiquititos, o sea, a veces vienen padres, incluso, y estoy viendo aquí algunos, que todavía no han tenido a los niños y vienen y te consultan, les informan. Cuando son pequeñitos los ves y a lo mejor lo único que haces es asesorar, porque son muy pequeñitos. Un niño con 3 o 4 años que tenga alguna cosita, a lo mejor 1 o 2 sesiones de MDR. Vuelven porque van a volver, porque el abandono está ahí, porque ¿no? La falta de identidad y otras poquitas sesiones, pero es como que cada vez que viene se va llenando el saco de ese vacío. Pero si viene un adolescente, pues que no le han contado la mayor parte de su historia, una parte que además ha recibido maltrato en su país, lo que vemos es algo muy difícil de manejar. Uh-huh. Es como eso, ese tronco que ya se ha torcido, es que algo podemos hacer. Yo creo que siempre podemos hacer algo. Eso por supuesto hay que luchar
por lo que sea, pero mucho más difícil, ¿no? Entonces, siempre hay que empezar, pues eso, la plasticidad cerebral está hasta los 99 años, pero en los 3 primeros años es como cuando se forma el huevo, ¿no? Ahí hay muchas cosas hechas, ¿no? Dicen que un minuto, no, en un minuto, en el primer año de vida hay 4,7 conexiones neuronales, 4,7 conexiones neuronales en un minuto de un bebé. Imaginaos cuando un bebé está así y no hay esas conexiones, en una poda neuronal brutal. La neuroplasticidad es fantástica, pero tampoco hay que tirar de la cuerda. Este es el punto, ¿no? Porque muchas veces también está esto como circulando. El año pasado me pasó estar conversando con un psicólogo que está en un equipo de lo que serían aquí los servicios de protección a la infancia. Entonces estábamos hablando de un paciente de un chico que estoy atendiendo que fue adoptado, y en un momento dado le digo, porque lo que pasa es que los chicos adoptados tardíamente como él tienen más dificultades para esto, tal y tal cosa. Este chico había sido adoptado a la edad de 3 años, ¿sí? Entonces, este psicólogo me detiene y me dice, ¿pero qué quiere decir tardíamente? ¿Por qué tardíamente? Entonces, yo lo miré y le dije, porque lo adoptaron, le digo, ¿sabés la edad que tenía, la edad que lo adoptaron? Sí, 3 años, pero entonces, o sea, ¿por qué tardíamente? Entonces yo le empecé a explicar que el hecho de que tuviera 3 años, que nosotros lo veíamos como un niño, no significaba que en esos 3 años no estuvieran sucediendo cosas a nivel de su desarrollo que eran fundamentales para su futuro. Y me seguía mirando como si yo le estuviera hablando, vaya Dios a saber de qué cosa. Entonces siempre digo que me quedé con las ganas de preguntarle qué sería una adopción tardía para vos, que lo adopten a qué edad, ¿no? Entonces, y ahí tenemos un punto también. No sé cómo está la situación para ustedes en España o en otros países de los que nos están escuchando, pero tenemos un trabajo muy grande para hacer con los servicios de protección a la infancia. Porque los servicios de protección a la infancia el trabajo no tiene que ver solamente con protegerlos de la violencia, ¿sí?, sino poder entender en qué momento ya tienen que empezar con esa protección y cuál es la acción que sigue. Sí, no, en la mayoría de los trastornos de salud mental tienen que ver con una infancia maltratada. Si nos escucharan, los médicos, los jueces, los abogados, si nos hicieran caso de que si tratamos bien a los bebés, el mundo sería otro, cambiaría, sería todo mucho más barato. Además, a lo mejor por ahí los podemos convencer alguna vez, porque a un bebé enseñar a una persona que lo trate bien no es muy caro, pero después cuando entra en todo el sistema judicial o sistema sanitario es muchísimo más caro. Entonces, a lo mejor algún día, haciendo campañas de que es mucho más barato tratar bien a los bebés, pues alguien nos hará caso, porque la verdad es que es triste. Pero en esto que estás diciendo hay algo muy interesante. Yo hace unos cuantos años atrás di con un informe del banco, estoy casi segura que era el Banco Interamericano de Desarrollo, el que lo había preparado, que era un reporte sobre los costos de la violencia en América Latina y el Caribe. Fue la primera y única vez que yo me encontré con una información sobre la violencia que en vez de estar puesta en términos de lo que estamos acostumbrados a ver, estaba puesta en términos de desarrollo económico. Las cifras son espeluznantes. Tomaban distintos países de Latinoamérica, los que tienen estadísticas y confiables, ¿no? Entonces el número se va haciendo cada vez más pequeño, pero en algunos países de la región, por ejemplo, se calculaba que los costos de la violencia llegaban a alcanzar 3 puntos del Producto Bruto Interno de un país. 3 puntos de un Producto Bruto Interno de un país, calculando por costos de la violencia todo lo que implicaba la atención terciaria en términos de salud mental, salud física,
ya sea en el ámbito público-privado, servicios sociales, servicios jurídicos, ausentismo escolar en los niños, ausentismo laboral en los adultos, ni que hablar de o sea, estos eran como los más visibles. Y lo comparaban con países desarrollados como Canadá, Australia, creo que estaba también el Reino Unido, y en los países desarrollados la incidencia en el Producto Bruto Interno no era tan alta, pero igualmente era muy alta. Era tal vez de un punto y medio. Pero, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos todos hoy sumidos bajo la misma pandemia. Entonces, parte de la preocupación inmensa que existe es el costo económico que tiene esta pandemia. Pero la violencia interpersonal también es una pandemia. No se contagia en los aeropuertos, no es necesario usar mascarillas, pero ya hay suficientes estudios que nos están hablando de la violencia como un factor de riesgo para transmitir intergeneracionalmente patrones de apego inseguro, patrones de apego desorganizado, patrones conductuales que repiten esa misma violencia, y sin embargo, hay reportes que nos dicen que el costo económico de la atención terciaria es muy alto, pero no estamos viendo preocupación. Yo estuve en Etiopía la primera vez en un orfanato de voluntarias. Era una casa que tenía bastantes recursos, tenían una mujer que solo lavaba, que cocinaba, las que le sacaban al parque, cada cuidadora estaba a cargo de 5 bebés, ¿no? Que eso han hecho muchas de nuestras madres. Bueno, pues los bebés lloraban y ellas estaban con el móvil. Entonces, por mucho que les decías que eso era malo para el bebé, y no había manera, no están todavía ni siquiera con la predisposición para poder entender. Y ahí hubiera sido 5 cuidadoras por niña, por niños que ni tenían que hacer nada más que estar con ellos, Y dices, jo, qué pena, ¿no? Y bueno, eso pues un montón de cosas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que sacar de aquí es que, por un lado, la violencia, hay una gama muy amplia de violencia, que toda hace daño, toda se queda con marcas en el cerebro, y que si tratáramos a los bebés de forma diferente, acabaríamos con las guerras, que son muchas. Seguramente. Bueno, aquí tenemos más de 100 personas en este momento escuchando. Yo digo que cada persona que escucha hablar de esto se transforma automáticamente en un replicador de esta información, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con muchas limitaciones, con limitaciones de comprensión, con limitaciones de recursos, pero tal vez, probablemente, las limitaciones sean parte de los desafíos con los que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos 2 opciones: o nos sentamos todos a hacer un grupo de autoayuda y llorar por las limitaciones que hay. Yo no estoy por eso. Claro, a mí tampoco me sale mucho eso, o nos paramos a reproducir, ¿sí? A reproducir y reproducir y reproducir. Yo a veces cuando doy cursos, entonces me dicen, bueno, pero ¿y cómo hacemos, por ejemplo, para llegar o a los jueces o a otro terapeuta que no sabe de esto? Entonces yo siempre digo que hay una técnica que es muy delicada, que es, uno tiene, por ejemplo, un artículo que le ha parecido muy bueno, ¿no? Entonces tiene una copia de ese artículo entre todas sus cosas, y pasa como quien no quiere la cosa por el escritorio de otro y deja como que se le caiga, en vez de que se le caiga el pañuelo a la dama para que el caballero lo recoja, deja como que se le caiga ese artículo en el escritorio del otro, y tal vez el otro lo lee, porque si uno va con el artículo en la mano diciéndole, tengo un artículo que es fenomenal, lo tendrías que leer, inmediatamente el otro nos está mirando la cara de entusiasmo y probablemente no compre. Pero esta cosa así como de que, ups, se me cayó un artículo hablando del trauma. Dentro de nuestras posibilidades, o sea, en Psicoveritas, lo que hacemos es, vamos a dar charlas gratuitas a los colegios de la Comunidad de Madrid, hablando de las consecuencias neurológicas del maltrato y el abandono. Y hay veces que los profesores han llamado a un montón de gente de otros colegios, y otras veces está el director y 3 más. Vamos igual. Pero es, pues eso, ir sembrando, y en algún momento lo que tú dices, ¿no? El que todos hagamos una red
donde esto cada vez sea más conocido y se tomen más medidas. Exacto. Donde cada vez se hable más de esto y donde también, o sea, yo digo, el público al que nosotros debemos llegar con estas cosas es muy vasto. Excede nuestras propias, nuestras propias comunidades profesionales. Y entonces uno puede empezar por donde se le dé la gana. Digo, esto que estás diciendo, ¿no? Ir a dar charlas gratuitas a una escuela sobre los efectos de la violencia. Una vez que uno aprende sobre esto, lo único que tiene que hacer es tener el tiempo y la voluntad de hacerlo. Cuando uno está, digo, desde el rol de los terapeutas, si nosotros estamos supervisando a otros colegas, esa es una oportunidad para darles información. A los padres y los que escuchan, los que pueden entender, que ellos se puedan convertir a su vez en multiplicadores de otros. Es decir, es una tarea tal vez a uno le encantaría que pudiera ser mucho más fácil. Bueno, no lo es. Desarrolla muchas capacidades en nosotros, pero digo, la realidad es que tenemos una ventaja y es que hoy por hoy estamos bastante más cerca de acceder a este conocimiento. Claro, eso te iba a decir que hoy por hoy, si miramos hacia atrás, hemos avanzado mucho, por ejemplo, en los colegios, ¿no? O con la adopción, que hace 20 años no se sabía nada. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, todo lo que hemos avanzado y que además todavía sabemos que hay muchas cosas que hacer y estamos predispuestas para hacerlo, ¿no? Pero hemos avanzado mucho, la verdad es que se ha avanzado mucho. Exacto. Y esa es una gran ventaja que tenemos, porque es esto que tú dices, o sea, si hace 20 años querías hacer campañas sobre esto, probablemente la cantidad de gente a la que ibas a llegar fuera más reducida. Hoy la cantidad de gente puede ser mayor un poco por el efecto de la insistencia, ¿no? Como que siempre aparece alguien ahí hablando y diciendo algo que resulta interesante, entonces esa persona dice, habría que escuchar lo que dice porque eso resulta interesante, pero además tenemos acceso a la información, como digo yo, a un clic de distancia. Entonces, esa es una ventaja que hay que aprovechar. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con esto porque hay muchísimas preguntas y hay que cuidar a los bebés y tenemos la ventaja de que tenemos recursos que nos pueden ayudar a conseguirlo. Así que ahora Nazmé nos irá pasando un resumen de las preguntas y vamos contestando a las que sepamos. Eso Perfecto. es. Bueno, muchas gracias. Qué interesante todo. Yo quería comentar, antes de pasar a las preguntas, quería comentar un par de cosas. Y es que sepáis que la charla esta que hemos tenido hoy se va a colgar durante unos días en YouTube, ¿vale? O sea que si queréis podéis inscribiros al canal de Psicoveritas y podéis acceder a él. Y por otro lado, quería comentaros que esta charla al final son pequeñas pinceladas, ¿no? Que además se ha quedado como súper corto. Son pequeñas pinceladas del curso que vamos a tener en octubre, el día 16, 17 y 18 de octubre, que nos ofrece Sandra Baita, sobre el maltrato y los abusos infantiles. Os voy a dejar en este mismo chat, en el chat de Zoom, el dossier, ¿vale? De información y de pago, y deciros también que vamos a ofrecer durante 24 horas a todos los asistentes que estáis aquí el precio con descuento, ¿vale? Aparecen dos precios en el curso, en el dossier. Es que he visto como que Magela se ha reído y se ha alegrado. Vamos a hacer el precio con descuento durante 24 horas para todos los que queráis inscribiros en el curso, ¿vale? Así que os dejaré el dossier en el chat. Y en el mismo dossier viene el link donde os podéis inscribir en el curso, pero de todas formas os enviaré aparte el link, ¿vale? Por si acaso hay alguna persona que no encontrase el link en el PDF. Por otro lado, he visto también en el chat que nos han preguntado si ese mismo curso se va a ofrecer de manera diferida, y sí, de hecho cuando os inscribís podéis darle a la opción de verlo en directo o verlo de manera diferida. Entonces, esta opción también está bien que la sepáis, por si acaso alguna persona pues esos días no puede acceder, pues que sepáis que también está de manera diferida, ¿vale?
Y sin más, pues voy a dar paso, voy a enviaros el PDF y voy a dar paso a las preguntas, si os parece. A ver. Bueno, ya se está enviando, espero que lo tengáis. Y bueno, nos preguntan por aquí, a ver si nos da tiempo a ver la mayoría de ellas. Nos dicen, mi hija estuvo institucionalizada desde el 1 año y medio de vida. Mientras estaba institucionalizada, la progenitora iba a visitarla y ejercía violencia. Hoy en día ya hace 3 años que ella vive en casa, pero dice que la bruja, así la nombró ella, vive en su cabeza y la quiere echar. Bueno, pues yo creo que eso es un trabajo profesional, ¿no? O sea, no es algo que podamos decir en 2 palabras. Cuando ella lo puede, lo bueno es que lo puede expresar con esa claridad, ¿no? Lo que tiene dentro. Entonces, desde ahí se puede hacer un trabajo con partes maravilloso, pero hay que trabajarlo a nivel profesional. Lo que sí me parece por ahí importante resaltar, Monse, es que este tipo de experiencias que los niños nos pueden contar, desde la perspectiva de su universo y de las experiencias que ellos tuvieron, es algo completamente normal. Que a nosotros nos suene como una cosa rara, no significa que lo tengamos que ver de esa manera. Tenemos que poder entenderlo, tenemos que ser capaces de ponernos 2 minutos en los pies de esa niña, de sus vivencias, de sus experiencias y de lo que debe ser para ella, encontrarse con esta situación y de cómo su cabeza está tratando de darle un sentido y una salida a esta situación. Es decir, ¿y cómo le tiene miedo a esa bruja? ¿Cómo vive con el miedo de que esa bruja esté? ¿No? Porque ¿cómo se llama? Un amigo invisible, que es evolutivo, no le tienes miedo, pero estos quieren que se vayan, ¿no? Esos son indicativos de sufrimiento también. exactamente, exactamente, así es. Muy bien. Os traslado otra de las preguntas. ¿Cómo manejáis a una amiga imaginaria de una niña de 9 años tras un abuso sexual? Le hace que diga en voz alta nombres de películas de miedo y lo pasa muy mal, mucho miedo. Aquí va lo mismo que decía Monse, que inició Monse para responder la anterior pregunta, ¿no? Algo que yo muchas veces digo es que estamos hablando de situaciones complejas y no hay respuestas simples para una situación compleja. Lo que se necesita es una buena intervención profesional que permita, en primer lugar, entender cómo surge este fenómeno, en qué momento se da, en qué situaciones se da, trabajar con la niña y trabajar con los padres para que ellos puedan acompañar a la niña cuando esto sucede. Pero no sería algo que se pueda decir Son en tipo situaciones receta. graves y además yo creo que es un profesional que tiene que dirigir a los padres porque si no pueden hacer cosas que todavía empeoran la situación. Pero como dice Sandra, no hay recetas, ojalá, pero no las hay. Os paso una pregunta que me parece bastante interesante y que se ha dado bastante, o al menos nosotras lo hemos visto bastante en consulta. Nos dicen, Argentina, 7 meses de cuarentena y vamos por más. Mi niño de 9, adoptado a los 7, es y era exactamente todo lo que están diciendo. Desde marzo está exageradamente bien. Temo muchísimo la vuelta a la normalidad. Claro, hay que entender que para un niño adoptado, y cualquier mayor, necesita seguridad. Entonces, cuando un niño no tiene ese andamiaje psíquico sólido, el estar en casa es un lugar seguro. Entonces, están felices, porque además, muchas veces fuera tampoco tienen buenas relaciones, con lo que es un mundo hostil. Entonces, en casa, y esto lo estamos viendo mucho, y también lo contrario, ¿no? Niños que se están descompensando y adultos que se están descompensando con el confinamiento. Pues habrá que ver cómo se le ayuda, pero a lo mejor también hay que echarle una manita. Claro, y además esto es una manera también de esta situación con su característica tan fuerte, es una manera de entender que en términos generales para estos niños la transición entre cambios, entre distintas situaciones, es siempre, siempre muy fuerte, porque precisamente para poder transitar una transición de una situación a otra, de un estado a otro, yo tengo que haber podido desarrollar una sensación interna de seguridad, Y de seguridad control. y de control.
Y de seguridad no solo en mí, sino que si algo sucede, si me tropiezo, alguien va a estar ahí para ayudarme a levantarme. Y esto es algo de lo que los niños carecen. Pero no es, seguramente no, o sea, esta situación lo pone descarnadamente en evidencia porque es una situación completamente fuera de esquema para todo el mundo. Pero es precisamente la que pone en evidencia lo complejo que es para estos niños la transición entre una situación A y otra B. Acá la transición va a ser muy fuerte, pero hay transiciones que a los ojos del observador pueden ser muy simples, pero para los niños pueden ser muy fuertes y muy intensas. Totalmente. Pues desde aquí nos despedimos. Gracias a Namé por su ayuda, a Sandra Un placer. por esto y a todos vosotros por estar ahí acompañándonos siempre, que es un placer estar con todos vosotros. Nos vemos pronto, seguro. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Un placer. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.